Bienvenidos a su programa, este, Los criterios del poder judicial, auspiciados por la Fundación Anguiano, Azuela, Ortiz y Jauregui, y la revista Tiempo de Derechos y el aula Taller de Saberes. El día de hoy vamos a platicar sobre un tema de actualidad, es la prisión preventiva oficiosa, pero en esta ocasión vamos a hablar de ella desde un punto de vista distinto al que hemos estado haciendo últimamente. Eh, ya sea por su importancia, por su centralidad, porque está más expuesta a los medios de comunicación nacionales, normalmente nos enfocamos o concentramos en la actividad que realiza el Poder Judicial de la Federación en relación con los temas más importantes del derecho. Y por tanto, es normal que la gente en general conozca un poco más lo que se hace a nivel de la justicia federal en torno a estos temas. Por tanto, también con la prisión preventiva y prisión preventiva oficiosa en particular, más cuando recientemente, como ya en otros programas hemos analizado, recientemente hemos sido condenados en dos ocasiones por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Eh, Hemos sido condenados dos veces por la Corte Interamericana de Derechos Humanos por tener prevista en el artículo 19 constitucional y también en el Código Nacional de Procedimientos Penales e incluso en el Código Federal de Procedimientos Penales la figura de la prisión preventiva oficiosa. Por estas razones, normalmente, repito, se enfoca más la gente o los medios de comunicación o incluso la difusión jurídica a los criterios que realiza el Poder Judicial de la Federación. Sin embargo, la justicia que más está cercana a la gente, aquella a la que la gente, las personas tienen derecho, es a la del juez común, del juez local. Tenemos un derecho fundamental previsto en las convenciones internacionales al juez natural. Y este juez natural es el que está más cercano a la gente y es el juez que depende de las entidades federativas. Estamos en una federación que, de acuerdo con el artículo 124 constitucional, significa que, por regla general, las facultades en general del Estado corresponden a las entidades federativas, a los estados, y por excepción a la federación. Así pues, lo que se realice a nivel local en relación con ese tema tan importante es de vital importancia para su comprensión y también para conocer qué es lo que está sucediendo a la mayor parte de los justiciables, que son los que están enfrentados a la justicia de este fuero. Por esas razones, no puedo contar con mejor invitada que la señora jueza María Soledad López, quien es jueza local en el estado de Michoacán, en la ciudad de Morelia, que tiene una preparación muy importante a nivel académico y también una carrera judicial firme, una carrera judicial a nivel local, que tiene exactamente la misma dignidad e importancia que la que tiene el juez federal. Y por esta razón, pues me complazco en presentar a la señora jueza. Bienvenida sea, señora. Muchas gracias. Pues como decía, es importante saber cómo se está llevando a cabo a nivel local la aplicación de la prisión preventiva oficiosa, más cuando precisamente también con la reforma de 2011 y de 2008 a la Constitución, los jueces de control y enjuiciamiento son verdaderos jueces de garantía que están obligados a aplicar directamente la Constitución. Ya no hay una definición tan clara entre jueces locales que solamente pueden ver cuestiones de legalidad y jueces federales que en amparo pueden llegar a ver en algunos casos cuestiones de constitucionalidad, sino que ya todos los jueces del país y la mayoría de los jueces del país son precisamente los jueces locales, son los que también tienen el deber de cumplir la Constitución. Y por eso, pues repito, es la importancia de contar con el día de usted con usted para que nos exponga pues su visión del tema, cómo lo ha desarrollado a nivel local, cómo ve usted que se está implementando estos nuevos conceptos sobre la prisión preventiva, cómo se ha asimilado la condena de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que no solamente vincula a la federación, sino a todo el país y pues naturalmente también a los jueces locales. Y bueno, pues para no hacer más preámbulo, le doy la palabra, señora Gusa.
Muchas gracias, señor magistrado. Un saludo también al foro. Gracias por la invitación. Me siento muy honrada en que se me haya tomado en cuenta para poder sostener una charla con ustedes. Muchísimas gracias. Bueno, en el Poder Judicial, los jueces hemos adoptado diversas opiniones jurídicas. Algunos jueces estamos aplicando, entre ellos me cuento, estamos aplicando lo que es el test de proporcionalidad para no fijar una prisión preventiva oficiosa, es decir, en automático, sino que el Ministerio Público pueda justificar las razones fundada y motivadamente que tiene para la aplicación de la prisión. En forma personal, yo he establecido que la prisión preventiva oficiosa es inconvencional. Es inconvencional porque contraviene principios de la propia Constitución. En cuanto al parámetro de regularidad de la Constitución, estamos en presencia de que se vulneran derechos humanos establecidos en el propio artículo primero constitucional. Se vulnera el principio de contradicción, que es uno de los principios rectores de este sistema acusatorio, porque no se permite al imputado o a su defensor, en este caso, contradecir la prisión preventiva oficiosa, porque no hay argumento alguno para sostenerla. El Ministerio Público no nos da argumento debido a que la oficiosidad implica la obligación del juzgador de aplicarla de facto. Y también considero que afecta el principio de presunción de inocencia en su fase de trato procesal. Pero yéndonos un poco más allá, señor magistrado, también considero que se afecta un estándar probatorio. Y este estándar probatorio tiene que ver entonces con el debido proceso. ¿A qué me refiero? A que la prisión preventiva es constitucional, sí, la prisión preventiva, en su connotación de esta manera. ¿Es inconvencional la prisión preventiva oficiosa? Sí, pero la prisión preventiva no, cuando ésta se puede justificar. Esta es constitucional y además es convencional porque la propia Corte Interamericana lo ha señalado en la Convención Interamericana de Derechos Humanos en el artículo 7 y 8 de ese propio tratado internacional. Además, en el artículo 9 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en el 16 y en el 18 constitucional. Por tanto, la prisión preventiva es legal, es convencional y es constitucional. Pero la prisión preventiva oficiosa ya no, ya cambia. ¿Y por qué digo al debido proceso? Porque para aplicar esta medida cautelar requerimos los jueces de un estándar probatorio. Ese estándar probatorio tiene que ver con los artículos 168, 169 y 170 del Código Nacional, que establecen tres cuestiones. El que justificar que el imputado puede evadir la acción de la justicia, que puede ser un peligro para la víctima, testigos o a la comunidad, o que puede irrumpir en la investigación y por tanto puede ser un factor dañino para la continuidad de la investigación inicial o complementaria. De manera tal que considero que la prisión preventiva se debe de justificar bajo un test de proporcionalidad. En el estado de Michoacán contamos con una resolución muy valiosa del Tribunal Colegiado del 11º Circuito. Es la queja 195/2023, en la que se hace un razonamiento muy claro sobre las dos sentencias que ha emitido la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que todos conocemos, son Paxtletec-Pile contra México, Rodríguez García y otro contra México, en la que se ha señalado ya estos factores de la prisión preventiva oficiosa que no solamente afecta lo anterior, sino obviamente el derecho a la libertad de a quien se le impone y que además puede constituir una pena anticipada porque no está justificada. Bajo ese parámetro de ese test de proporcionalidad, al menos algunos jueces en el estado de Michoacán, digo no todos, no puedo hablar por todos porque no todos lo aplican, algunos sí, hemos comenzado a estudiar estas cuestiones y nos hemos decantado porque cuando después de la vinculación a proceso, en
lo que es los delitos que establece el 19 constitucional, segundo párrafo, y nos piden la prisión preventiva de carácter oficioso, ya le damos la vuelta, por decirlo de esta manera, y ya solicitamos a la Fiscalía nos justifique qué razones tiene para solicitar una prisión o esta medida cautelar, que es la más gravosa, bajo el test de proporcionalidad. Pero el test de proporcionalidad tiene que ver que la misma no sea arbitraria, por tanto tiene que justificarla, y de facto no pudiéramos aplicar la oficiosa. En segundo término, el test de proporcionalidad tiene que ver con que sea legítima, es decir, que sea compatible con el parámetro de regularidad de constitucionalidad. Y este parámetro de regularidad lo constituye también nuestros tratados internacionales, de los que la propia Corte ya ha señalado que forman un todo, es decir, no están encima o abajo de la Constitución, sino que forman un todo. Y también lo anterior lo ha sostenido el anterior presidente de la Corte, el ministro Arturo Saldívar, al señalar en la jurisprudencia 293-2011, al hacer un análisis, también indica que no se puede tomar en consideración los tratados internacionales por abajo o por encima, sino que forman parte del bloque de constitucionalidad o lo que llamamos el control de regularidad de la Constitución. Por tanto, tiene que ser legítima y compatible con lo anterior. Tiene que ser idónea, es decir, que deba de cumplir un fin. ¿Qué fin persigue? Y además que sea necesaria y estrictamente proporcional, y de esta manera se pueda llevar a cabo una motivación suficiente para justificar la misma. Cumplidos estos parámetros, es decir, si el Ministerio Público ha recabado medios de prueba para justificar que el imputado puede evadirse a la acción de la justicia, que además puede o no constituir un riesgo para la víctima, para los testigos que declaran en la investigación o para la comunidad. O bien el tercer elemento, es decir, que puede, de acuerdo con el numeral 170, El peligro para la comunidad y el sí, peligro para la víctima y testigos. y testigos. Una vez razonado lo anterior, y si cuenta con elementos propios, fundados, es decir, mediante actos de investigación, pues yo creo que el Ministerio Público no tiene ninguna dificultad para justificarlo bajo este estándar probatorio. Caso contrario, si no lo motiva o no lo justifica, pues entonces considero que el juez se ve impedido para aplicarla de facto. Y así es como hemos venido actuando algunos jueces en este estado de Michoacán. También tomamos en consideración no solamente la queja 195-2023 del Tribunal Colegiado de este circuito, sino también la contradicción de criterios 36-2023 y entre otras jurisprudencias que ya actualmente en la semana pasada han salido varias, entre ellas relativas a la suspensión condicional en los amparos, que también se decantan por lo que es la no aplicación de la prisión preventiva oficiosa. Hay otro tema también que decimos, entonces vamos sin aplicar el artículo 19 constitucional. No, porque no somos, primero, jueces constitucionales, y eso no lo ha hecho ni siquiera la Corte. Pero sí podemos hacer una ponderación de los principios que están en juego, así como de los derechos humanos de las partes en el proceso, porque finalmente estamos atendiendo a una cautelar de prisión preventiva, solamente que ahora te pido me la justifiques. Eso es lo que básicamente estamos haciendo en este sistema, señor magistral. Pues me parece pues muy interesante y además lo que hemos estado viendo, bueno, en todo este tema, en esta discusión, como le adelantaba al público, en este mismo espacio ya tuvimos un programa que se refirió a las dos condenas, a la de Tecpile y a la de González en México, pero lo vimos más desde el lado pues, constitucional y pues naturalmente más enfocado al Poder Judicial Federal. A final de cuentas, yo trabajo ahí, pues es un sesgo que tengo, muy malo por cierto, pero bueno, eso es lo que hay. Afortunadamente, tengo buenas conocidas allá en Michoacán y que me han contactado con la señora jueza
que tengo entendido, pues es de las pocas que allá en Michoacán están haciendo esta inaplicación o eh, este ajuste de interpretación para homologar y armonizar el orden jurídico nacional con el internacional en relación con la prisión preventiva. Y con esto creo que queda claro cómo se han borrado las líneas que antes eran muy marcadas entre control de legalidad y control de constitucionalidad por un lado. Los jueces locales ya lo pueden hacer, no solamente en control difuso, sino que en materia penal, el juez de control aplica directamente la Constitución. Todos los días aplica el artículo 16, todos los días aplica el artículo 19, todos los días aplica el artículo 20 de manera directa, no necesaria, sin tener que pasarse al artículo 113 del Código Nacional, por ejemplo, de los derechos de los imputados, o el 109 del derecho de las víctimas, sino que los aplican directamente. Y la otra línea que se ha ido borrando poco a poco, y tanto a nivel local como federal, es el de derecho interno y derecho internacional en relación con la materia de derechos humanos. Bien ha manejado la señora jueza el problema que hay y que pues persiste de qué hacer con el artículo 19 constitucional que establece en su párrafo segundo que el juez aplicará oficiosamente la prisión preventiva en un catálogo de delitos. Y este catálogo es muy interesante porque por algunos delitos sí se establecen de manera especial, como especies, un tipo penal muy específico, por ejemplo, feminicidio, pero otros son géneros. Por ejemplo, homicidio doloso es un género. Puede ser homicidio doloso en riña, puede ser homicidio doloso simple, homicidio doloso calificado agravado, etcétera, etcétera, etcétera. Hay otros, por ejemplo, que se utiliza mucho en la justicia local, por lo menos de lo que yo he visto en la Ciudad de México, en el estado de Hidalgo y en el estado de México, y seguramente también en Michoacán, que es el de cometidos con medios violentos como arma de fuego, que es, pues, que no solamente es un género, sino es un género de géneros, porque puede ser cualquier delito que utilice en los hechos, aunque no esté especificado en el tipo penal, como un agravante o como una circunstancia que, con medio comisivo, por ejemplo, pero que se utilizó armas de fuego, aparentemente llevaría a esta prisión preventiva. Eh, entonces, me parece muy bien la forma en que ha expuesto la señora jueza, como a nivel local se está haciendo esta aplicación de la misma manera que se está haciendo a nivel federal y que en mi particular punto de vista, y ya lo hemos también sostenido nosotros en el tribunal colegiado, nos parece que es la correcta. De hecho, digo, ya que la señora jueza mencionó la cuestión de la suspensión del amparo, está pronto a salir una tesis de nuestro tribunal que decimos cuáles serán los efectos en materia de suspensión cuando vean en contra la orden de aprehensión por un delito de prisión preventiva. Ya salió una tesis similar, pero habla de otro tema y con otros efectos, del Pleno de la región Centro-Norte, del Pleno Regional de la región Centro-Norte, en el sentido de que se procede la suspensión en el amparo y cuáles serán los efectos cuando ya se impuso la prisión preventiva oficiosa. Nosotros decimos cuando es antes de que se le vaya a imponer, cuando está la orden de aprehensión. Pero también hay una tesis de jurisprudencia del Pleno Regional Centro-Sur, al cual está, si no mal recuerdo, adscrito nuestro estado de Michoacán, bueno, el estado de Michoacán, digo nuestro porque yo soy de allá también, en el que dice lo contrario, que no procede la suspensión en esos casos y que solamente se debe aplicar a rajatabla la literalidad del artículo 166, que dice nada más que va a estar a disposición del juez de amparo en cuanto a su libertad personal y en cuanto a la continuación del proceso estará a disposición del juez local. Entonces tenemos esa contradicción de tesis en cuanto a la suspensión. O sea, técnicamente el tribunal colegiado allá de Michoacán ya no podría aplicar esa suspensión, pero esto no significa que los jueces locales puedan, ya no lo hagan, ¿eh? Eso no se ha hecho ese pronunciamiento. Sí hay pronunciamientos de muchos tribunales colegiados, muchos, entre ellos el nuestro, que ya incluso en revisión se ha hecho la declaración de inconvencionalidad y interpretaciones. Pero, pues para volver un poquito más al tema de la justicia local, me gustaría que nos hablara un poco, señora jueza, cómo han recibido en general, sin decirnos nombres,
eh, los distintos jueces o cuáles son las posturas que han tenido precisamente con este tema de que no deja de estar previsto en la Constitución, este tema, en la Constitución Federal. No sé si alguien haya introducido algún tema que tenga que ver con la Constitución local del estado de Michoacán, que podría ser más beneficiosa. Hasta donde yo me acuerdo no dice nada al respecto, pero no sé, podría haberlo. Y, y, y cuál es la relación que ha habido entre los distintos jueces y pues en total todo el aparato, también las salas del Tribunal Superior de Justicia, cómo han resuelto al respecto. Este tema, señor magistrado, es relativamente novedoso en cuanto a que estamos cambiando nuestra forma de resolver. Aún la mayoría de los juzgadores siguen aplicando la prisión preventiva oficiosa, salvo que sea el juez quien dé la iniciativa a señalar que se justifique. Entonces somos ahorita los menos, pero yo creo que ya el camino está zanjado. Tarde o temprano vamos a tener que hacer este test de proporcionalidad con el Ministerio Público y sobre todo porque ya hay abogados también litigantes que ya solicitan que se justifique. Y además ya vienen con un bagaje probatorio sobre el posible arraigo que pueda tener el imputado, no solamente arraigo domiciliario, laboral, familiar, sino que no tiene tampoco algún incentivo de evadir la acción de la justicia, entre otras cuestiones. Aunado de que justifican que tienen un arraigo laboral y que son útiles para la sociedad. Pero básicamente esto todavía está novedoso. En la alzada no, nada más he visto un caso que el juzgado cuarto de distrito de Michoacán devolvió los autos al tribunal de alzada para que se realizara el test de proporcionalidad. Fue una apelación contra la cautelar, la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa. Devolvió los autos para que se hiciera este ejercicio y se pronunciara sobre la convencionalidad o inconvencionalidad de la medida. Y esta sentencia es la 515-2023, donde se hace, básicamente se reproducen los criterios que señaló el tribunal colegiado de este circuito. Es el único caso donde he visto, pero también yo creo, considero, así como estoy viendo las cosas en el estado, que también las salas yo creo que van a tomar ese camino, porque ya cada día son más tribunales de distrito federales, que bueno, son los que nos dan la pauta muchas veces a los locales. Y ya son varios jueces también locales en el estado que están asumiendo esa postura de la inconvencionalidad del artículo 19 constitucional, pero que obviamente nos crea un conflicto porque no somos jueces constitucionales. Y por tanto dejamos en claro, no estamos inaplicando el 19 constitucional. Estamos requiriendo información para no vulnerar principios del 20 constitucional que rigen el sistema y además ser acordes con el artículo primero de la misma Constitución Federal. La Constitución local, al menos yo no he tocado el tema en ese sentido. Usted mencionó al comienzo un tema que me parece que es importante precisamente en relación con la prisión preventiva justificada y la prisión preventiva oficiosa, y que es un temor que se ha expandido entre la sociedad en general, entre las personas, que pues de manera más o menos frecuente se ha acusado el nuevo sistema penal acusatorio de ser una puerta giratoria, y precisamente la prisión preventiva oficiosa era un mecanismo para evitar que eso sucediera. Por lo menos eso fue lo que más o menos intentó el constituyente, el órgano reformador de la Constitución en 2008. Pero quisiera que nos hablara un poquito, creo yo que esas preocupaciones son infundadas porque el estándar para conceder una prisión preventiva justificada, si bien son altos, pues también dependen mucho también de la sensibilidad del juez. Delitos muy graves pues tienen más probabilidades de
de tener prisión preventiva, porque pueden ser que tengan, bueno, quede más claro el peligro para la víctima, para la sociedad, etcétera. ¿Nos podrá hablar de eso, señora jueza? Sí, este tema de la puerta giratoria a mí me gusta mucho y coincido en que esta es una falacia. La puerta giratoria en este sistema acusatorio puedo asegurar que es inexistente. No existe ninguna puerta giratoria. Así como entran, salen los acusados, eso no es verdad. Creo que la sociedad está mal informada. Y esta palabra de puerta giratoria fue el boom y fue la moda en un determinado momento. ¿Por qué no hay puerta giratoria? Porque para fijar una cautelar, la misma Constitución, la misma ley, el mismo Código Nacional y los estándares internacionales indican que es legal, como ya lo señalé, pero se debe justificar. Luego, entonces, si el Ministerio Público tiene bases para justificar la medida cautelar más gravosa, que es la prisión, el juez la va a aplicar. Pero si no tiene bases, obviamente está impedido jurídicamente para aplicarla, porque entonces el juzgador va a violentar derechos de principalmente la libertad del investigado, del imputado, del acusado. Me parece que también aquí atañe un tema de idiosincrasia. Todavía seguimos muchas veces recibiendo mensajes en las propias audiencias y sobre todo en la parte victimal, y lo entiendo, de que dicen es que lo quiero ver en la cárcel. Es que no es que todo sea cárcel. En este sistema no todo es cárcel. ¿Por qué? Porque este sistema permite que la víctima sea reparada del daño más pronto y que el imputado pueda acceder a una salida alterna o incluso hasta un juicio abreviado, si su intención no es defenderse. Por tanto, la justicia restaurativa, señalada en el numeral 17 constitucional, nos permite y nos obliga a cambiar de cultura, de idiosincrasia, a decir, no todo es cárcel. Por eso yo considero que la puerta giratoria es inexistente. Me parece que no estamos en ese tema. Ahora, hay delitos que podemos llamarle graves, sí. El secuestro, el feminicidio, la trata de personas, la violación, la desaparición de personas, entre otros, que son graves por el hecho de que laceran un bien jurídico de primera valía, como es la libertad, como es la vida, como es el sano desarrollo psicosexual de los menores, sobre todo. Sin embargo, en este tipo de delitos yo no le veo tanta complejidad para justificar una prisión. En primer término, contamos con lo que es la pena. Por lo regular, todos estos delitos tienen de 20, 30 años para arriba. El secuestro de 50 años como mínimo. Por tanto, la pena puede ser un incentivo para evadir la acción de la justicia. Pero este simple aspecto por sí solo sería inconvencional. Requerimos al menos otro tema más. ¿Cuál sería el tema? El riesgo a la víctima. Supongamos en un delito de secuestro, si ya fue liberada, ¿habrá o no habrá riesgo? ¿Continuará o no continuará el riesgo hacia la víctima cuando además tenemos que por la mecánica del desarrollo de un delito de privación de la libertad en su modalidad secuestro, hay varios participantes y a veces no se detiene a todos los participantes? Entonces, me parece que también ese es un incentivo de protección a la víctima y de alegarlo así al momento de estar desarrollando los argumentos. Vámonos, por ejemplo, con el delito de extorsión. El propio hecho va a señalar qué tan necesaria es la cautelar. En un delito de extorsión, por su naturaleza, viene un daño hacia la víctima, una amenaza inminente. Ahí ya hay un riesgo de facto o en apariencia del buen derecho, ya hay un riesgo para la víctima. Ahora, en Michoacán, la extorsión hace poco fue reformada. En este año, ya la pena mínima son 15 años, si no me equivoco. También es un incentivo para evadir la acción de la justicia. Entonces, tenemos un bagaje muy amplio para, en el tema del Ministerio Público, poder justificar una medida de esta índole.
y también un bagaje muy amplio para que la defensa también pueda realizar sus propios actos de investigación para justificar lo contrario. Pero al menos en este tipo de delitos graves, a mí me parece que hay mucho de dónde tomar. Principalmente la evasión a la acción de la justicia y la protección a la víctima. Sin duda, y precisamente es eso que lo que conecta con el segundo, con el otro tema que mencioné, que es el juez natural, que es al que tiene derecho todas las personas, digo que tienen derecho al juez natural, que es el juez local. O sea, nosotros jueces federales no somos parte del derecho fundamental de las personas, son ustedes. Y es precisamente esa cercanía con el hecho, con la comunidad, con el lugar, que le permite al juzgador tener una mejor perspectiva y una mejor sensibilidad para establecer cuáles serán los peligros para la víctima de acuerdo al tipo de delito realizado y cuáles serán los peligros para la sociedad y también los peligros de sustracción de la acción de la justicia. Y en este punto hay una pregunta aquí del público, se la voy a formular, que va en este sentido. Dice, ¿hasta qué punto influye el hecho imputado para visualizar cualquiera de los riesgos procesales que enunciaron? Esto es la mecánica de producción del hecho tipificado como delito, que tanto le serviría para imponer o no la prisión preventiva justificada. Lo acabo de mencionar. Hay muchos delitos cuyo hecho va a dar un parámetro al juzgador, pero partiendo de que no podemos aplicar la oficiosa, ese parámetro es básicamente para el Ministerio Público, para quien pida la cautelar, o para la víctima, que también puede pedir esa cautelar por sí o por conducto del asesor legal, de su asesoría legal. El mismo hecho nos va a dar las herramientas. Obviamente que no solamente se trata de argumentar, de que porque el hecho ya esté así, por ejemplo, en una extorsión, que haya un inminente riesgo para la víctima, de acuerdo a la mecánica del evento, pues no solamente se va a estar en argumentar esa cuestión, sino en probarla de acuerdo al estándar probatorio de la vinculación a proceso. Y obviamente que si la fiscalía va a sostener ese hecho es porque tiene elementos para hacerlo. Y si el juzgador toma esos elementos para poder justificar ese hecho y vincular a proceso, creo que ya ahí de facto ya viene un elemento para justificar la necesidad de la prisión preventiva justificada. El Y hay propio otra, hecho sí, no lo puede dar, en claro. parte, en parte. Sí, en parte, y bueno, yo diría que a veces incluso un poquito más que en parte. A final de cuentas, creo que también una de las finalidades del nuevo sistema, el método de las audiencias y de la inmediación y la contradicción, es que el juez esté directamente eh, embebido de la información que le están realizando las partes, información que, dado que es una sola audiencia, hay concentración y hay continuidad, pues cuando exponen lo relacionado con la detención o exponen lo relacionado con la vinculación a proceso y se somete a contradicción en esos momentos, aunque también es un tema en que hay división, eh, será posible atraer esas cuestiones que se mencionaron. Ejemplo, una extorsión. En ocasiones los secuestradores liberan a las víctimas para seguirlas extorsionando. Naturalmente la extorsión por sí misma no es de prisión preventiva oficiosa, sí el secuestro. Entonces, en ocasiones también el Ministerio Público sí pide la prisión preventiva, pero no la justifica de manera correcta. Pero bueno, ya en contradicción quedó claro cuáles son los hechos y el peligro para la víctima pues es enorme, ¿no? Y es algo que el juez debe tomar en consideración y que es más fácil que lo tome en consideración cuando es el juez que está más cercano a la comunidad, más cercano a las personas. Por ejemplo, en materia federal, en Morelia, en Michoacán, pues nada más están en Uruapan y en Morelia, ¿no? Pero los jueces locales pues están hasta los Coahuayana, Lázaro Cárdenas, eh, no sé, Zapatzingán, Zamora, etcétera. Y pues conocen más qué es lo que se está sufriendo en cada lugar y pues conocen más a las personas y cómo se da el delito. Y precisamente en este punto hacen otra pregunta, esta es de Dolores Rosalía, se le agradece que nos preguntes,
Buenas tardes. ¿Ustedes consideran que lo más viable sería sensibilizar al Ministerio Público para que en todos los casos que pretenda obtener como medida cautelar la prisión preventiva, justifique su petición? Si de cualquier forma la prisión preventiva oficiosa es inconvencional, ¿no creen que eso ahorraría mucho tiempo en las audiencias e incluso la interposición de medios de defensa y juicios de amparo? Mm, Esa es la pregunta un poco amplia. sí, a ver si la comprendí. A ver si Sí, la comprendí, señorita Dolores. A mí me parece que el Ministerio Público, lejos de sensibilizarse, debe de capacitarse, debe de estar capacitado para, no solamente para pedir prisión preventiva justificada, sino para pedir cualquier cautelar. Retomando el tema de este ejemplo de la extorsión y secuestro, sí considero que el Ministerio Público puede retomar sus argumentos que tuvo para la vinculación para sostener el riesgo a la víctima, porque estamos en una misma audiencia, en atención al principio de concentración de actos procesales. Me parece que es viable, en mi opinión, es viable, o al menos yo sí los tomaría en cuenta. Ahí se encargaría más bien la defensa de contradecir esos argumentos. Y no solamente contradecirlos, sino también de probar su contradicción. En cuanto al tema de la señorita Dolores, yo creo que la Fiscalía debe de continuar capacitándose. ¿Por qué? Porque estábamos como autómatamente actuando en el proceso penal, aplicando la prisión preventiva oficiosa, incluso sin que el Ministerio Público no lo pidiera. Entonces tenemos que cambiar ese actuar. Y esto no quiere decir que el Ministerio Público no pueda capacitarse en esta rama, porque ya tiene la experiencia, al menos al solicitar la prisión preventiva justificada. Entonces, no es algo novedoso para el Ministerio Público y me parece que es una buena oportunidad para seguir creciendo en esta rama jurídica. Y además, no solamente seguir creciendo, sino seguir protegiendo los derechos de ambas partes procesales, tanto de víctima como de imputado. creo que sí, sí, sí. Bueno, yo también comprendí así la pregunta. Si Dolores Rosalía considera que no, pues puede seguirnos preguntando. Y creo que en este mismo tema ya lo abordó usted, pero pregunta otro participante del público, dice, o sea que los mismos datos de prueba presentados para establecer el hecho tipificado como delito se utilizarían para imponer la medida cautelar. ¿Y por qué preferir la prisión preventiva y no otras menos gravosas? Sí, los mismos datos de prueba, sí, porque son los que sostienen el hecho y a partir del hecho es que se fija la medida cautelar. ¿Y por qué no otra cautelar? Porque si la prisión preventiva es necesaria, es idónea, entonces no cabría la posibilidad de imponer una medida cautelar en libertad. Porque, por ejemplo, si se justifica que hay riesgo para la víctima, la única cautelar posible para minorar ese riesgo sería la prisión. Si se justifica que el imputado no tiene un arraigo domiciliario, laboral ni familiar, entonces, y que además, por ejemplo, estamos en un delito que no hay prisión preventiva de corte oficiosa, pero sí la pena puede ser un incentivo para evadir la acción de la justicia, entonces no habría otra cautelar. ¿Qué cautelar le pudiéramos poner en libertad? ¿Vivir en algún domicilio determinado? No, porque no ha justificado tener arraigo. Eh, que la unidad de medidas cautelares, que es la que se encarga de supervisar cautelares en libertad, verificar que tenga su fuente laboral de manera tal que lo arraigue a esta ciudad, tampoco, porque no tiene un arraigo laboral. Entonces son varios los riesgos que se asumen si se le deja con una cautelar en libertad. Por eso la prisión preventiva tiene que ser necesaria, idónea y obviamente proporcional, partiendo de su legalidad, como lo señalé en el test de proporcionalidad. Si no se justifican todos estos factores, es muy viable o es seguro que se le impondrían cautelares en libertad. Es decir, en libertad me refiero a que no estoy hablando de la prisión preventiva. En libertad, como vivir en determinado lado, comparecer a firmar cada mes, no salir del país o no salir del estado de Michoacán, cualquier otra circunstancia
A esas me refiero en libertad. Eh, y precisamente en relación con estos puntos, a final de cuentas, el sistema es garantista, pero es garantista de todos, no solamente del imputado, también es garantista de la víctima. Se trata de que sea un sistema equilibrado que permita la defensa eh, práctica, la defensa material de los acusados en igualdad de circunstancias, pero también la salvaguarda de la comunidad y de las víctimas. Y los jueces, pues creo que eso es lo que tratamos de hacer, estar en medio, ser imparciales, de ahí la importancia de la independencia judicial y pues tratar de ponderar los hechos como estén. Y tomando en consideración que la prisión preventiva requiere, es la última ratio, tiene que ser la más justificada de todas las medidas cautelares. Si no se justifica la necesidad, es decir, que no haya otra que garantice la cautela que se está exponiendo en el contradictorio, pues entonces va a tener que imponer otra, o incluso puede caber la posibilidad de que no se imponga alguna. Aquí menciona Israel Rojas, dice, buenas noches, soy fiscal federal en FEMDO, y, bueno, Fiscalía especializada en materia de delincuencia organizada, y creo la mayoría de los fiscales estamos capacitados. Sin embargo, por políticas institucionales nos vemos obligados a solicitar la prisión preventiva oficiosa. Eh, en este punto, bueno, a mí me consta cómo están preparados los varios fiscales a nivel federal. Me tocó como juez de control en Pachuca y también en la Ciudad de México conocer a los fiscales de las delegaciones, también a fiscales de la entonces CEIDO, ahora FEMDO, y de otras fiscalías. Eh, pero para no hablar tanto de ellos, porque bueno, ya hemos hablado un poco de esto en otros programas, me gustaría saber qué visión en general tiene usted de la capacitación que ha visto usted de los fiscales a nivel local allá en el estado de Michoacán. Sí, fiscal Israel, en el estado de Michoacán se han estado capacitando a los fiscales. Eh, Como hace un momento lo señalé, estábamos acostumbrados incluso los jueces a imponerla de facto, aunque no nos lo pidiera el fiscal. Por tanto, el fiscal, pues como era esta dinámica de origen, obviamente no se iba preparado, ni el juez estaba preparado para requerir alguna otra información. A raíz de las sentencias de la Corte que ya mencioné, los fiscales han comenzado a prepararse para justificarla. La preparación ya la tienen, solamente que no lo hacían en tratándose de la prisión preventiva oficiosa. Pero yo advierto que en Michoacán hay fiscales muy preparados. Y lo que ahora, cuando empezamos a cambiar nosotros nuestra forma de la aplicación de la prisión preventiva y les requeríamos, a ver, dígame el test de proporcionalidad o justifíqueme la necesidad, su proporcionalidad y su idoneidad. Sí, como que de repente se quedaban como, no, ¿por qué no entiendo? Pues si es es oficiosa. Pero a partir de que nosotros empezamos a requerir esa información, comenzaron a prepararse de inmediato, porque aunque seamos los menos en el estado de Michoacán que requerimos esa información, pues todos los fiscales nos conocen. Entonces, entre ellos mismos se han, digámoslo, comunicado para irse preparados. Entonces, cuando dicen, ay, me toca vinculación con la jueza Soledad o con determinado juez o jueza, ya saben que lo vamos a pedir, pero sí se encuentran capacitados. No puedo decir que no porque me han tocado agentes del Ministerio Público capacitados en ese sentido. Ahora, aunque al Ministerio Público se le obligue a pedir la prisión preventiva oficiosa, al menos mi consejo es váyanse preparados con una justificada, con argumentos para justificar, porque si el juzgador se los requiere, lo van a tener que hacer y van a tener que justificar. Entonces, si la regla es pidan prisión preventiva oficiosa, pero el juez les requiere su justificación, háganlo también, váyanse preparados, porque como lo comenté hace rato, tarde o temprano, esto se va a expandir un poco más. Vamos a llegar a un momento en que vamos a requerir ya forzosamente su justificación. Creo que vamos para allá, no sé cómo usted lo vea, magistrado. Pues igual que usted, jueza, me parece que es un camino que no tiene regreso. Se ha pugnado mucho por ella desde el 2008 prácticamente, y más cuando ya se empezó a implementar el sistema en todo el país.
que la prisión preventiva y oficiosa no guarda relación sistemática con el resto del proceso penal. Tenemos un estándar probatorio, no voy a decir bajo porque no me gusta esa palabra, pero sí el adecuado para justificar una investigación complementaria, que no es lo mismo que se requería anteriormente, que no concuerda con que de manera automática se imponga la prisión preventiva. A final de cuentas, en nuestro país hemos dividido en dos actos la apariencia del buen derecho y el peligro en la demora. Lo que en otros lugares, en casi todos los demás sistemas es en una sola resolución, aquí lo hacemos en dos. La apariencia del buen derecho lo analizamos en la vinculación a proceso y el peligro en la demora, el riesgo cautelar, lo analizamos ya en la medida cautelar propiamente dicha, pero se requiere naturalmente tener previamente establecido el hecho previsto en la ley como delito. Si este estándar ha bajado, por decirlo así, o es más fácil de, de cumplirlo por parte de la Fiscalía, es natural que la prisión preventiva tenga que incrementar su estándar para poder ser impuesta, para no incurrir en afectaciones a la presunción de inocencia, que ya refirió usted muy bien, señora jueza, como regla de trato procesal, incluso para la igualdad de partes, igualdad de armas. Una persona privada de su libertad difícilmente se va a poder defender con la misma soltura que una persona que está en libertad. Incluso teniendo un abogado, no es igual ir a buscar los testigos, la persona que los conoce, ir a buscar el abogado, por citar un ejemplo. Y por tanto, eh, el propio sistema lo exigía, la propia manera en que se iba desarrollando lo iba haciendo necesario para ampliarlo. Estas dos condenas de la Corte Interamericana me parecen pues ya un camino que no va a permitir el regreso. Incluso la Suprema Corte de Justicia de la Nación el año pasado bueno, discutieron qué iban a hacer con el artículo 19, al final no llegaron a acuerdos suficientes para lograr una votación y pues, la condena tenía que llegar. Pero en ese momento, y es algo que hemos retomado nosotros en el colegiado, se hizo una interpretación del artículo 19 constitucional, una interpretación gramatical que a mí me parece muy bien hecha, en la que si uno analiza muy bien lo que es el artículo 20, es que el juez impondrá oficiosamente la prisión preventiva en tales casos. Pero no queda claro, dando la palabra imponer, lo que tiene varias acepciones, si imponer significa que la va a aplicar directamente y lo va a meter a la cárcel, o que va a imponer el debate correspondiente a esa cuestión. O sea que el debate es oficioso, a diferencia, por ejemplo, de la prisión preventiva justificada, en el que el debate no es oficioso, lo tiene que plantear el fiscal y el fiscal tiene que pedir necesariamente la prisión para que se pueda llegar a imponer. En la prisión preventiva oficiosa se obviaría ese requisito de que la pide el fiscal, por decirlo así, la pediría el propio juez, pero con un debate que permita, pues, cumplir los principios de proporcionalidad, de instrumentalidad, mini intervención, última ratio y presunción de inocencia que rigen a todas las medidas cautelares y al proceso en general. Entonces, pues, yo estoy muy completamente de acuerdo con usted. Nuestro tribunal colegiado ya emitió muchas tesis al respecto. Incluso cuando estaba ese debate, nosotros sacamos una tesis en la que dijimos que la, el género, por decirlo así, de delitos cometidos con medios violentos como armas de fuego o explosivos, tenía que ser desarrollado por el legislador y no poderse aplicar de manera directa. En pocas palabras, como no está desarrollada en el Código Nacional y no puede ser, de acuerdo con la Suprema Corte de Justicia de la Nación, desarrollada por los estados, porque solamente el legislador federal, en uso de las atribuciones generales que le da el artículo 73 para legislar en materia procesal penal, es el que podría hacerlo. Entonces, prácticamente esa hipótesis, que es de las más ocurridas a nivel local, pues para el tribunal en el que yo estoy, pues no es permisible, sino que ya requería un debate, incluso antes de todas estas condenas. Entonces, pues con mayor razón actualmente. Dice Lu Rivas, dice, muy buenas noches, soy estudiante de la carrera de Derecho en el Tecnológico de Monterrey y me encantaría saber, en cuanto sea pertinente, cómo procede en términos judiciales relacionando la materia de derechos políticos electorales cuando hubiese la existencia de algún artículo emitido que lo violente. No entiendo muy bien la pregunta, no sé si nos la podría aclarar. No sé si se refiere
a la suspensión de derechos políticos que se da con la vinculación a proceso, que también es un tema porque la Ujú. Constitución dice autoformal prisión, no vinculación a proceso, pero hay una jurisprudencia de la Corte que dice que sí. Voy a esperar a ver si, si Luz Rivas nos la puede aclarar, y si no, pues ya yo que nos iríamos por este rumbo que Sí. yo estoy pensando o el que usted Sí, considere. ah, ahí también También, sí, habría, perdón, ahí también sí, habría adelante. el debate correspondiente de si la aplicación de la suspensión de derechos políticos, mientras sea vinculado, es o no procedente. Había ahí un debate. Sí, sí, sí. Nosotros, pues no, yo no, al menos yo en lo particular, yo, si es para allá el tema que nos propone la persona que nos está preguntando, al vincular a proceso, yo no me pronuncio sobre la suspensión de derechos, más si está en libertad, porque si está en Ujú. libertad, Ah, no. creo que puede votar y ser votado, o ejercer cualquier derecho de esta índole. Yo la aplico de acuerdo al 38 de la Constitución cuando hay sentencia, solamente en ese supuesto. De hecho, ese es un tema importante. Hasta donde yo sé, la mayoría no la impone. Pero hay una jurisprudencia de aproximadamente 2012 del Pleno de la Corte que dice que sí procede en la vinculación a proceso imponer esa suspensión solamente cuando es privado de su libertad. Pero bueno, es un tema sin duda debatido. Esa jurisprudencia, hasta donde yo sé, al parecer, creo que en las próximas elecciones allá en Michoacán, los internos van a poder votar. Es un tema muy, muy interesante. Es diferente al que estamos viendo aquí. Está relacionado, a final de cuentas, quien está sometido a la prisión preventiva oficiosa o justificada pudiera llegar a estar en esta hipótesis. De cualquier forma, si no ponen una urna, pues aunque uno no le suspenda los derechos políticos, pues va a ser muy difícil que ejerza Sí. su derecho al voto. Es un tema muy, muy importante. Vamos a ver si nos aclara más la pregunta y si nos da tiempo, pues a ahondar un poquito más en ese tema también muy, muy interesante. Nos dice también otro participante, dice, ¿por qué la prisión preventiva justificada sería más idónea que otras combinadas, por ejemplo, tratándose de riesgo a la víctima, que se prefiera la gravosa sobre otras como el brazalete, la provisión de acercamiento, vigilancia, humeca, entre otras? ¿Por qué no preferir otras medidas diferentes a la prisión preventiva? Creo que es la pregunta. Sí, hay muchas dudas al respecto también, porque efectivamente está el brazalete o está el arraigo domiciliario, que son distintas, pero este es un tema de política criminal y lo que es dependemos mucho también en este caso, de lo que en el Estado se provea. No contamos con brazaletes, hasta donde yo tengo conocimiento, de acuerdo a la información que nos ha proporcionado la Unidad de Medidas Cautelares, no tienen este tipo de mecanismos electrónicos. Sí he impuesto medida cautelar bajo el brazalete, he impuesto también medida cautelar con arraigo domiciliario, pero particularmente en personas, por ejemplo, de la tercera edad, donde para preservar sus derechos también, su estado de salud o cualquier otra condición, es preferible que tenga un acercamiento con la familia y viva en su propio domicilio con ciertas restricciones. En cuanto al brazalete, no contamos en el Estado con un número determinado para estar autorizando este tipo de medida. Yo creo que como se nos está viniendo toda esta situación de justificar una medida cautelar de índole restrictiva de la libertad, pues tendría que haber un poco más de estos mecanismos electrónicos para afectar en la medida de menos, en lo menos la libertad personal. Pero mientras no lo tengamos, pues no tenemos otra decisión. Y la última que impuse, pues el propio acusado fue quien solventó el costo de este brazalete, porque además se requiere de una tecnología específica, que él tenga un celular con cierto tipo de programas, el celular, para que por GPS se le esté siguiendo, o sea, muchos factores. Entonces, no contamos todavía con esa tecnología, pero sí sería muy bueno porque ello implicaría menos medidas cautelares restrictivas de la libertad.
aunque el brazalete sí es restrictivo porque se fija en cierta zona, no puede salir de cierta zona, pero bueno, es menos lesivo. Sí, efectivamente, bueno, es un problema que no es exclusivo, naturalmente, de los tribunales y del proceso penal, pues la falta de infraestructura en varios pues, ámbitos del Estado mexicano. Y creo que aquí es muy claro. El brazalete electrónico, además, no es barato. eh, Se impone normalmente, como lo ha dicho la señora jueza, y pues se tiene que decirle al imputado que lo va a tener que cubrir. Naturalmente, sin duda, es algo un poco, pues es debatible que él tuviera que hacer esa carga, pero dadas las circunstancias y que pues no existe esa apertura presupuestal, las unidades de medidas cautelares realmente están, creo yo, un poco olvidadas ahí pues a nivel propias de las fiscalías donde se encuentran. Normalmente tienen poco personal, eso también complica imponer el resguardo domiciliario porque pues necesita alguien que esté vigilando y no hay mucha gente que pueda hacerlo. Además, estamos pensando que el imputado vive en la misma comunidad o en la misma ciudad donde vive el juez, y eso yo creo que es más claro todavía en el fuero local, donde pues puede vivir en un rancho, puede vivir en un pueblo, puede vivir en una comunidad alejada, incluso pues en la sierra, lugares de muy difícil acceso, y pues el personal no suele ser suficiente para ello. Además, pues estamos en una época de reducciones presupuestales, conocemos muy bien, poco republicanas, pero en fin, que al final de cuentas, pues hacen que todo esto sea todavía más difícil de llevar a cabo. Ojalá todo esto mejore y logremos el ideal que ha dicho muy bien la señora jueza, que es, en la medida de lo posible, no imponer medidas que afecten la libertad. A final de cuentas, la principal finalidad del proceso penal es solucionar el problema que hay. Si se puede solucionar de manera distinta a la prisión, pues mejor. Si no es así, bueno, pues que se imponga en la menor medida posible. Ya nos aclaró Lu Rivas, que precisamente era ese el tema que mencionábamos, el de la suspensión de derechos políticos. Bueno, pues ya para ir concluyendo, señora jueza, no sé qué más nos queda decir, creo que hay mucho que pudiéramos todavía hablar y es obvio que usted conoce muy bien este tema, pero el tiempo desafortunadamente nos es siempre muy traicionero. Ojalá nos dé usted la gracia de estar en otra ocasión también con nosotros, pero por lo pronto, pues no sé qué nos puede decir usted a guisa de conclusión. Sí, al contrario, el día que ustedes gusten, yo estoy presente. De hecho, hoy me conecté un poquito más tarde porque pensé que era el día de mañana con todas las actividades que tenía en mente. Una disculpa, porque sí me conecté unos No, minutitos después. no. Em, para concluir, yo en mi consideración es que pues seguimos o debemos estar a la vanguardia. Podemos sostener cualquier opinión, siempre y cuando mm, tenga un sustento constitucional, convencional, y la Corte nos ha dado muchísimos argumentos también. Los juzgados federales también nos están dando mucho sustento para poder cambiar el tema de la prisión preventiva oficiosa para hacer una única prisión preventiva. Es decir, que ésta sea justificada, que ya no haya dualidad, solamente sea la justificada. Tenemos muchos elementos de donde sostenernos, el primero constitucional, el 20 constitucional, tenemos no solamente las dos sentencias de la Corte, sino también en otras sentencias donde la Corte se ha pronunciado en estos mismos efectos, y que atrás de nosotros hay mucho bagaje para sostener una prisión, para dejar o ir dejando de lado la prisión preventiva oficiosa y darle mayor valía a la prisión preventiva justificada en todas sus esferas. Y también, obviamente, que el Ministerio Público pues deberá estar siempre también a la vanguardia de acuerdo a las necesidades de este sistema, al igual que los defensores, porque aquí hay equidad
en cuanto a la aplicación de y cuidado de los derechos tanto de la víctima como de la parte acusada. Yo con eso concluiría mi intervención. Pues muchas gracias, señora jueza María Soledad López Ortiz. Creo que todos el día de hoy hemos aprendido un poco de un tema tan importante que no solamente es la prisión preventiva, sino su aplicación por los jueces que están más cerca de la realidad de la mayor parte de los justiciables en materia penal en nuestro país, que son los jueces locales. Por eso agradezco encarecidamente que haya aceptado la invitación a asistir a este programa. Ojalá este sea uno de muchos. Ya le estaremos molestando si no tiene usted inconveniente. Ningún Y inconveniente, con todo gusto. el gusto será todo nuestro, señora jueza. Y le agradezco mucho a nombre de la Fundación Azuela Aguirre Anguiano Jáuregui por Derechos Humanos, la revista Tiempo de Derechos, el Instituto de Ciencia Jurídica. Y pues le vamos a mostrar ahorita su reconocimiento de manera virtual, que le va a llegar después de manera física a su juzgado, para pues agradecerle su participación muy importante en este programa. No sé si podrían proyectarla. Aquí está. Entonces, pues a nombre de la Fundación Aguirre Azuela Chávez Jáuregui, Pro Derechos Humanos, el Aula Taller de Saberes y Diálogo, la revista Tiempo de Derechos, cuyo director está aquí presente, es el doctor Rafael Estrada Michel, que también tiene la buena suerte de ser michoacano, ser moreliano, y el Instituto de Ciencia Jurídica. Damos este reconocimiento a la señora jueza María de la Soledad López Ortiz por su excelente participación como ponente en el programa Los Criterios del Poder Judicial, con el tema aplicación de la prisión preventiva oficiosa. Muchas gracias, señora jueza. Al contrario, muchas gracias. Saludos también al maestro Rafael Estrada. Es un gusto y un placer escuchar que hay tan buenas manos que sostengan los derechos de las michoacanas y de los michoacanos, su señoría. Muchas gracias y muchos abrazos al señor magistrado también. Sí, muchas gracias. Bueno, aunque es triste, pues con esto vamos a concluir el programa. Dice Alejandra Sánchez Salinas, felicidades a la jueza Soledad, excelente charla. Y Dolores Rosalía también dice, gracias por compartir sus conocimientos, excelente ponencia, cosa que yo comparto completamente. Muchas gracias, señora jueza. Y pues antes de despedirnos, les recuerdo que el próximo jueves 19 de octubre de 2023 también se dará el programa de los criterios del Poder Judicial, ahora en la materia administrativa, con con el magistrado Cruz Razo, para que estén pues en la medida de lo posible presentes también. Es un programa muy interesante. Ya con su oportunidad se establecerá cuál va a ser el tema. No sé si ya sepamos cuál vaya hacer. Dice César que sí, a ver si nos puede informar para que también vayan a ver al magistrado Cruz Razo. Muchísimas gracias, magistrado. Muchísimas felicidades por su programa. Muchísimas gracias, señora Cosa, por acompañarnos. Fue un privilegio tenerla aquí con nosotros y eso se reflejó en las preguntas y en lo plural del público que participativo. Además, pues pudimos contar con gente de las fiscalías, de las universidades, gente del Poder Judicial, pues que les mandamos un saludo también y nuestro solidario abrazo en estos días vertiginosos. Y precisamente por eso es que le agradezco la oportunidad, magistrado, porque el doctor Estrada y un servidor entrevistaremos el día de mañana al magistrado Juan Carlos Cruz Razo, justo sobre el tema del presupuesto del Poder Judicial de la Federación, y esperamos que el video de esta entrevista esté disponible para ustedes la próxima semana, que además de todos modos va a ser muy movida, porque tenemos el martes de jurisprudencia, que como ustedes saben es un evento presencial, en el que contaremos también con la presencia del magistrado Marco Cepeda y del magistrado Rafael Estrada Sama. Entonces, para nosotros va a ser un honor por los que nos puedan acompañar de manera presencial en el Auditorio de las Flores de los Tribunales Colegiados en Materia Administrativa de la Ciudad de México, contando, entre otros temas, con algo muy interesante que es el tema de las familias multiespecie.
Hay personas que están a favor, hay personas que están en contra. ¿Qué es lo que dice nuestra Constitución? Eso lo analizaremos ese día. Y el próximo jueves también en el programa en materia administrativa abordaremos de nuevo el tema del de los presupuestos de los poderes judiciales. Pues como ven, son 3 eventos interesantes que esperamos puedan acompañarnos. Estén pendientes de nuestras redes, donde podrán encontrar más información, tanto en Twitter como en Facebook como en Instagram. Y este programa y pues los demás también los pueden ver en nuestro canal de YouTube. Muchísimas gracias de nuevo, magistrada. Muchísimas gracias, señora jueza. Muchísimas gracias, magistrado. Doctor Estrada, Michelle, siempre es un privilegio verlos. A nuestro público, pues les deseamos una muy buena noche.